En este video hablaremos sobre las subrutinas FC y FB, cuándo usarlo, en qué se asemejan y diferencian, y en qué situaciones debo aplicar FC o FB. 1. ¿Cuándo usarlo? Cuando en el programa que realices existen partes específicas que son repetitivos. Con ello lograremos optimizar, racionalizar, reducir y organizar nuestro programa, ya que no necesariamente todo un programa debe ser desarrollado en un único OV1. Para comprender mejor sobre las subrutinas, veremos en qué se asemejan y diferencian. Para ello nos vamos a dirigir al software de TIA Portal. Estando en el software de TIA Portal, vamos a agregar las subrutinas FC y FB. Iniciamos con el FB. Ahora agregamos el FC. Si deseamos podemos cambiarle de nombre, pero en este caso los dejamos así. Inicialmente veremos cuáles son las semejanzas. La primera semejanza entre ambos es que ambos se pueden usar como subrutinas. Segundo, tanto el FC como el FB pueden usar parámetros para entradas, salidas. Tercera semejanza, pueden usar variables temporales. Tenemos para el FB y el FC. Cuarta semejanza, pueden llamar interiormente un FC o un FB. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de su programa principal de cada bloque, podemos hacer un llamado a este mismo bloque. Ahora veremos las diferencias. El FB puede usar variables estáticas, mientras el FC no dispone de este. Segunda diferencia, el FB necesita una base de datos auxiliares o instancia para cada llamada. Para esto vamos a crear un pequeño ejemplo, tanto en el bloque FC y FB, para demostrar esa diferencia. Creamos nuestras variables. Tenemos una entrada 1, entrada 2 y salida S1. Creamos un pequeño programa. No olvidemos que al finalizar la programación o programa que realices en cada bloque debe ser compilado. Lo mismo desarrollaremos para el FB. De igual modo compilamos. Ahora sí, dentro del OV1 vamos a hacer el llamado al FC y FB. Aquí vamos a notar la diferencia. Cuando hacemos el llamado al FC, se inserta y no nos crea nada más. Sin embargo, en el FB se crea la instancia individual ODB. Mientras el FC usa la dirección del parámetro para leer y escribir directamente, el FB copia los parámetros A y desde un DB asociado y trabaja interiormente con las variables DB, y la ventaja de todo ello es que el uso de una base de datos asociada para cada llamada abre la posibilidad de almacenar variables internamente. Tercera diferencia, los parámetros se pasan como dirección para uso interno en el caso del FC, como vemos se muestran estos símbolos, y para el caso del FB no. Cuarta diferencia, el FB es el único que puede llamar como instancia múltiple. ¿Cómo podemos demostrar esto? Dentro del bloque FB podemos hacer una llamada a este mismo bloque FB. Y existen las opciones de llamarlo como instancia individual, multiinstancia o instancia de parámetro. Nosotros cancelamos, mientras en el FC esto no es posible, ya que si dentro del bloque queremos hacer llamado a este mismo bloque, simplemente se arrastra el mismo bloque, pero no nos da la opción de crear una instancia múltiple. Quinta diferencia, se puede llamar sin rellenar todos los parámetros en el caso del FC, pero en el caso del FB, no. Para finalizar con las diferencias, tenemos aquí en el main OV1 el bloque FC. En esta podemos insertar una dirección a cada variable
Lo mismo para el FB. Compilamos y vemos que no existe ningún error. Pero ¿qué pasa si yo en el FC suprimo esta variable? Es decir, que no quiero utilizarlo. Mi programa no necesita de este. Compilo y sigue mostrando sin errores. Ahora, ¿qué pasa si esto yo aplico al FC? Lo mismo, esta variable yo no lo quiero, no lo necesito. ¿Qué pasa? Nos sale un error. Y esto pasa que en el FC sí o sí las variables tienen que utilizarse. Todo lo que hemos definido en nuestro programa del FC, en este programa, tienen que utilizarse. O también se puede dejar poniendo una variable que después no lo vamos a utilizar, pero también a la larga y en un programa extenso esto puede llegar a ser una complicación. Y ahora sí, dejando de lado las diferencias, es importante saber que el FB, al copiar los parámetros de entrada al DB de instancia, en la llamada de inicio y al final, vuelve a copiar desde un DB de instancia en las salidas, y ello puede tomar un poco más de memoria y tiempo que el procesamiento en un FC, pero eso no significa que un FC sea más rápido. Por el contrario, el FB, al trabajar internamente con variables DB de instancia, el procesamiento interno para un FB es un poco más rápido que un FC, pero ello también depende de otros factores, como los parámetros variables que cada uno disponga. Y ahora, ¿en qué situaciones usaremos FC o FB? Pues básicamente depende, ya que ambos pueden hacer lo mismo, pero digamos que no están pensados para lo mismo. Entonces, los FC serán ideales para resultados que no tengan que almacenar, por ejemplo, líneas generales, secuencias y aplicaciones que no necesitan resultados, como las funciones aritméticas y otros cálculos que no necesitan datos entre ciclos de scan. Mientras el FB serán los más adecuados para el manejo de motores, variadores, ya que podemos juntar funcionalidades similares bajo el mismo FB usando DB para cada uno de ellos. Pero ojo, no siempre es el caso, ya que el uso innecesario para un FB puede complicarnos más. Por ejemplo, tenemos una línea de producción con 6 transportadores. Para este caso, creamos un FB con un programa y características. Pero al realizar el programa en el OV1, vamos a hacer el llamado al bloque FB 6 veces para cada transportador. De este modo, cada DB guardará información exclusiva de cada transportador. La estructura del FB será igual, es decir, el programa se mantendrá para todos. Sin embargo, cada DB mantendrá los valores específicos de cada transportador. Ya para finalizar, debemos tener en cuenta que si el proyecto es bastante complejo, entonces debemos elegir por un FB cuando necesitemos guardar datos de forma permanente o, por ejemplo, si necesitamos trabajar con diferentes motores y requerimos temporizadores. Finalmente, les recomiendo evaluar cada situación para saber lo que requerimos y optar por cuál usar.